Vamos a calcular la perspectiva de una escalera de caracol imaginando que estemos subiendo por ella. Entonces sabemos que una escalera de caracol está formada por lo siguiente. Si por ejemplo tenemos una superficie cilíndrica, la pongo un poco en perspectiva visto desde arriba, pues tenemos un conjunto de escaleras que suben. Voy a poner un eje que es el eje central, el eje de revolución de esa curva que sube. La voy a dibujar aquí, por ejemplo, sería una curva como esto, una curva que llamamos hélice. De repente viene por aquí y esta hélice ahora hace algo así y sigue rodeando la figura. Entonces pensamos que a partir de aquí, por ejemplo, vamos a pensar que aquí está el primer escalón. Ahora vamos a ir subiendo, cogemos aquí los puntos y ahora tenemos aquí distintos escalones a distinta altura. Entonces si por ejemplo cojo este y le doy la altura al siguiente, la altura esta es la que debe aparecer también aquí. Entonces tenemos un escalón, luego otro, etc., ¿no? Entonces tengo este escalón, ahora esta altura y aquí tengo ya el siguiente. Ahora tengo esta altura aquí también y aquí el siguiente. Ahora tengo aquí la altura y aquí el siguiente. Aquí la altura, lo mismo. Aquí la altura, otra vez altura y esta medida igual que esta. Bueno, pues esta sería una escalera de caracol, ¿no? Que podemos seguir haciendo. Y al llegar aquí, pues ya esto se va sumando aquí, esto ya es coincidente, o sea que a partir de aquí iría ya hacia el otro lado. Si mantenemos que esta es la medida, entonces hacemos esta, etcétera, ¿no? O sea que el siguiente ya vendría por aquí. Bueno, pues tenemos nuestra escalera de caracol. Como vemos, estas son líneas que forman siempre sectores circulares iguales. O sea que respecto al centro aquí abajo este ángulo es igual que este, todos los ángulos son iguales. Y tenemos también que estas medidas son iguales y que estos son arcos de circunferencia a distintas alturas. Entonces si queremos entender realmente lo que es una escalera de caracol, lo único que tenemos que pensar es en un cilindro y en distintas secciones del cilindro que produce circunferencias. Tenemos una circunferencia, tenemos otra, etc. Y distintas secciones de un plano vertical que pasa por el eje de revolución, provocando aquí líneas que forman igual ángulo. Entonces tenemos la intersección de estas líneas verticales, que son en realidad generatrices del cilindro. Tenemos entonces, como decíamos, la intersección de esas verticales con cada una de las circunferencias. Tenemos que así nos determinan los puntos de la curva que se llama hélice o helicoide. Entonces ya para concluir, antes de dibujar la perspectiva estando dentro del objeto, tenemos que se llama hélice por lo siguiente. Si cogemos una hélice y cogemos un punto de la hélice empieza a girar y el punto hace arcos de circunferencia. Si al mismo tiempo, aparte de girar, empieza a moverse el objeto que lleva esa hélice, pues aparte de esa circunferencia hará formas de hélice. O sea, una curva que se llama hélice. De ahí el nombre hélice o helicoide. Bueno, entonces sabido ya lo que es la hélice, ahora nos dicen que realmente estamos, por ejemplo, situados aquí. Y estamos subiendo las escaleras y que tenemos que hacer la perspectiva de esas escaleras. Entonces dibujamos lo que tendremos que hacer para saber antes de empezar a dibujar qué es lo que hay que hacer es pues hacer un cilindro, este sería el cilindro, de manera que lo estemos viendo desde aquí y a la altura que nos digan. Entonces en vez de verlo sobre el eje, pues lo veremos situado en uno de estos escalones. Entonces hacemos el cilindro, simplemente para hacer un cilindro dibujamos, hacemos por ejemplo la línea de tierra, una línea, vamos a utilizar regla mejor, una línea paralela siempre a la línea del horizonte,
hacemos la línea al horizonte, y hacemos la línea del plano del cuadro. Tenemos entonces las tres líneas paralelas y tenemos un punto de vista V con su proyección ortogonal sobre el cuadro P. Tenemos la posición del cilindro, por ejemplo esta. Y ahora aquí el cilindro lo vamos a poner, vamos a hacer que sea más grande, por ejemplo esto. O sea que este es nuestro cilindro, por lo tanto se inscribe dentro de un cuadrado. Esta medida tendré que colocarla aquí. Tenemos ya el cuadrado y ahora el punto de fuga está aquí. Subo la fuga y ahora tenemos ya la fuga de estas cuatro líneas que son paralelas y que van hacia el punto principal, que es proyección de esto. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora hay que hacer el cilindro. De repente el cilindro está formado aquí por circunferencias que se alejan hacia el infinito. Si hago distintas circunferencias que van a corresponder a los peldaños, pues tengo la primera, la segunda, la tercera, etc. Entonces basta con que hagas líneas a 45 por V, entonces tendrán esta fuga. Entonces si aquí hago una línea a 45, aquí hago otra, etc., pues todas estas detectan estos puntos a igual distancia. Entonces estas iguales distancias las subo aquí y ahora fugo hacia esta fuga. Eso quiere decir que donde corta la fuga, pues tengo aquí el primer punto. Tengo aquí el segundo, tengo aquí el tercero, el cuarto. Entonces por cada uno de estos puntos, según voy obteniendo cuarto, quinto, etcétera, quinto, sexto, séptimo, etcétera, pues sé que por aquí pasan los cilindros, perdón, las circunferencias, que son todas, ahora entendiéndolo en el plano, homotéticas, o que se pueden transformar unas en otras desde un centro, o sea, una relación de semejanza en la que el centro transforma a unas en otras. Entonces, si por ejemplo tengo la primera, pues tengo el primer cuadrado que pasa por aquí. Y este primer cuadrado contendrá a la primera circunferencia. Este segundo cuadrado contendrá a la segunda. El tercer cuadrado contendrá a la tercera. Y así con todos. Si nos fijamos, no estoy pues ajustando muy bien. Vamos a ver el primero. El primero viene por aquí hasta aquí. El siguiente viene hasta aquí, hasta aquí. O sea, no tan chapuceros. Entonces tenemos el siguiente cuadrado, etc. Bueno, y una vez que tenemos esto, al hacer dos diagonales de un cuadrado cualquiera, por ejemplo de este, pues tengo aquí el eje. Este es nuestro eje de revolución de la escalera, es lo que llamamos aquí el eje E, para entenderlo. Y ahora tendríamos que hacer centro en cada uno de estos puntos y tendríamos la primera circunferencia, o sea, para no llenar todo de líneas, si hago una circunferencia, vamos a hacer aquí una, como sabemos que está en este centro, tendrían que estar por aquí, pero con la longitud correspondiente. Si aquí, por ejemplo, hay esta circunferencia, a ver, hacemos el cuadrado, tenemos aquí esta circunferencia, tiene aquí este radio, desde aquí hasta aquí deben ser medidas iguales, y ahora tendría aquí una circunferencia. Y esto que hago aquí habría que hacerlo con todas. Entonces, por ejemplo, la altura esta, aquí está el centro para esta circunferencia. Entonces cojo aquí y hago el centro para esta circunferencia. Que lógicamente también esta medida tiene que ser igual que esta. De esta manera, esto cae aquí. Tendría que ser otra circunferencia.
Luego siempre vamos haciendo las circunferencias. La siguiente viene por aquí. Sí, bueno, decíamos que teníamos entonces aquí todas las circunferencias, cada una en su cuadrado correspondiente, de manera que ya estamos haciendo lo que teníamos aquí, que eran estas circunferencias vistas desde arriba. Y ahora necesitamos, aparte de todas las circunferencias, se supone que tendrían que irse perdiendo de forma progresiva, o sea, no puede ser que aquí más o menos está bien, aquí este debería estar un poco más hacia aquí, pero bueno. O sea, debería venir por aquí el siguiente, etcétera. Entonces quiero decir que si, por ejemplo, esta es la primera circunferencia, la siguiente esta. Bueno, entonces habíamos... Hacemos la circunferencia que corresponde aquí, dijimos que esta era este centro y esta tenía este centro. Esto debe coincidir con la intersección de las diagonales. Y por este punto y por este estaría igual distancia y este también. Tendríamos esta circunferencia. O esto haciéndolo con regla, compás, todo, pues nos saldrían todas las circunferencias, pues de manera que estuvieran todos sus centros siempre sobre ese eje. O sea, algo como esto, así. El centro de la circunferencia siempre de manera que todas estas circunferencias serían tangentes a dos líneas, ¿no? Ya que estamos hablando de secciones de un cilindro. Bueno, una vez que tuviéramos esto, entonces ahora habría que coger estas divisiones que tenemos aquí y proyectarlas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima y así hasta el número de escalones. Entonces aquí es donde realmente vamos a poner las divisiones. Entonces si por ejemplo cogemos esta circunferencia y la dividimos entre el número de escalones, vamos a hacer por ejemplo que el número de escalones sea 4. O sea que tendríamos que dividir esto en dos partes y hacer la bisectriz nuevamente. Entonces, si por ejemplo cojo esta escalera, pues viene desde aquí, fuga hasta aquí, y por aquí esta línea, por estar en perspectiva frontal, es una paralela. Entonces ya tengo aquí un escalón. Ahora el siguiente sería este tramo y tengo aquí otro escalón y aquí otra vez hacemos las 4 divisiones para esta circunferencia. Entonces este escalón viene por aquí hasta aquí. Ahora tenemos el siguiente tramo sobre esta circunferencia, tenemos el primer tramo y ahora sobre esta tendremos la bisectriz del ángulo de 90. Entonces tenemos el siguiente tramo y la anchura es la siguiente, o sea que esto fuga, siempre fuga hacia esta fuga. Ahora una paralela y ya tengo ahí la anchura para la siguiente. Ahora aquí exactamente igual, esto fuga hacia F1 que llamaremos y es este siguiente tramo, esta medida con esta la unimos, esta línea tiene que ser paralela a esta y ahora hacemos el arco, este es el primer, esto es hasta 45 entonces. Esto será 45 y ahora aquí otras dos divisiones, ¿no? Entonces esto sigo haciéndolo todo hacia aquí arriba, manteniendo siempre, pues la siguiente medida sería, igual que hice aquí esto, podría traer más hacia aquí, podría traer otro escalón aquí, para hacerlo más hacia aquí, hacia adentro. Eso quiere decir que esta me valdría por aquí para hacer el siguiente escalón, con lo cual tendría ampliado aquí el siguiente tramo, ¿no? Pero bueno, este ya es más difícil de ver, cogiendo, imaginando que llegue hasta aquí, pues sería algo así. Siguiente tramo. Entonces realmente vemos que ya es la disposición. Aquí por ejemplo tenemos los primeros 22,5, 45, lo siguiente, 45 más 22,5 sería el siguiente tramo, tendría que empezar aquí y ahora cogeríamos en la siguiente circunferencia, en esta, pues exactamente la bisectriz de esos 45, fugando luego hacia allá.
con la medida en profundidad, igual que estamos haciendo con todos. Bueno, llega un momento en que ahora tenemos hecho aquí el primero, segundo, tercero y el cuarto ya vendría por aquí, jugando hacia allá con la profundidad que tuviera. Aquí la profundidad. Y ahora ya al hacer los 22,5 siguientes vemos que estamos en esta circunferencia que tiene por centro este. Y vemos que realmente la parte esta que correspondía a este filo vertical aquí ya no se ve. Entonces volvemos a bajar aquí la profundidad y haremos el siguiente, haciendo ya aquí a los 45. Ahora la profundidad y hacemos el siguiente. Hay otros 22,5 y por último aquí respecto a la vertical el último, que correspondería ahí a los 90 grados. Bueno, aquí seguimos ampliando, ahora 22,5 grados más, con la profundidad que tenga. Lo mismo, aquí igual que hacemos esto, pues ahora también aquí con la profundidad que tenga y metido más hacia adentro. Bueno, pues esta sería la forma de hacer el cálculo para la perspectiva de las escaleras. Aquí esto se vuelve a ampliar y cada vez se irá incrementando. Ya tendríamos que salirnos del plano del cuadro hacia adelante. Entonces esta sería la perspectiva. Y ahora el siguiente. Bueno, pues esto no tiene por qué coincidir con el eje, puede sobresalir un poco, ya que esta línea no tenía por qué coincidir con 45, de hecho no coincide, ¿no? Entonces yo entiendo que los 45 están aquí, esto es lo siguiente, 45 más la mitad de 45, que es 22,5, o sea que el eje vendría un poco más hacia aquí, esto se metería un poco hacia aquí. Eso quiere decir que si se metería un poco más hacia aquí, pues ahora la perspectiva de esto por estar bajo el horizonte, lo que es esta línea ya se vería por debajo, ¿no? Pero bueno, como ya nos queda fuera del plano del cuadro, lo dejamos. Por último, esto para verlo bien, pues lo que habría era para imaginar un poco que realmente estamos subiendo por estas escaleras. Luego esto continuaría por aquí, pues habría que girar la cámara y realmente ponerse según otra perspectiva. Pues, por ejemplo, la que corresponde a esta vista. Ahora sí que ya podríamos percibir pues las escaleras que subimos. Aquí parece que tomamos mucha distancia, tendría que haber menos. Tendría aquí que bueno, pues sería la perspectiva de una escalera de caracol vista desde arriba.